Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio basado en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y este estudio lo haremos siguiendo el formato de una serie que he titulado El crecimiento espiritual de una iglesia saludable. Así que entonces vamos a comenzar este estudio titulado El crecimiento espiritual de una iglesia saludable, que a la vez estará basado, como ya les he mencionado, en la primera carta a los tesalonicenses. Ahora, como ya ha sido nuestra costumbre, vamos a dedicar esta primera sesión para hacer una introducción general a la carta. Vamos a sobrevolar rápidamente por esta epístola para comprender a grandes rasgos de qué se trata esta primera carta escrita a la iglesia en Tesalónica. Y para ello he dividido el contenido de esta introducción en tres enunciados. En primer lugar vamos a hablar de la ocasión de la carta. En segundo lugar vamos a ver el contenido y el propósito de la carta. Y finalmente vamos a identificar cuál es el tema de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que, sin nada más que añadir, vamos a comenzar entonces con el primer enunciado de nuestra introducción, que es la ocasión de la carta. La ocasión de la carta. O como también hemos dicho en otras oportunidades, las circunstancias que motivaron al autor a escribir esta epístola. Cuando hablamos de la ocasión, también estamos hablando de las circunstancias. Y para comprender bien cuáles fueron esas circunstancias, les propongo que comencemos hablando un poco acerca de la ciudad de Tesalónica y luego cómo fue que el Evangelio llegó a ese lugar. En cuanto a la ciudad, la mayoría de los historiadores bíblicos están de acuerdo en que Tesalónica era una localidad altamente comercial, bulliciosa, idolátrica, sexualizada y a la vez muy importante dentro del Imperio Romano. Y su importancia básicamente recae sobre dos aspectos geográficos. El primero es que por ella atravesaban 4 carreteras principales del imperio, y el segundo es que la ciudad en sí estaba ubicada dentro de uno de los mejores puertos de la época. Así que Tesalónica era una de esas ciudades donde la gente iba a hacer grandes negocios, donde la gente encontraba lo que quería y además donde se reunían muchas personas de muchas naciones para buscar oportunidades. Lo que inmediatamente nos hace pensar que esta ciudad de por sí se constituye en un muy buen lugar para predicar el Evangelio. Y como veremos un poco más adelante, Tesalónica era un muy buen punto estratégico para establecer una iglesia que ilumine a las ciudades de alrededor que estaban sumidas en las tinieblas. Ahora, como tal nos cuenta Lucas en Hechos capítulo 17, a esta ciudad romana llegó Pablo y sus colaboradores en lo que se ha denominado su segundo viaje misionero. Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y su actividad en medio de ella estuvo relacionada con dos aspectos. En primer lugar, trabajó en su oficio, él se sostuvo económicamente con sus propias manos, y en segundo lugar, predicó cuanto pudo el Evangelio de Jesucristo. Pablo y sus colaboradores predicaron cuanto pudieron las buenas nuevas de salvación. Y es más, el apóstol también fue muy cuidadoso en cómo lo hizo, porque el mismo hecho de trabajar con sus propias manos tenía el fin de no constituirse en una carga para nadie, lo cual también tenía por objetivo que todos se dieran cuenta que su predicación del Evangelio no era con fines egoístas, no era con fines mercenarios. Pablo no estaba en Tesalónica para hacer negocio de un nuevo producto llamado Evangelio. Como muchos hombres sí habían llegado a la ciudad para comerciar sus mercancías. Hermanos, el apóstol del Señor estaba allí para anunciar a los hombres quién verdaderamente es el Señor Jesucristo y cómo es que pueden alcanzar la salvación de sus pecados. Y si para hacerlo tenía que hacer sacrificios, los iba a hacer. Y todo con tal de no poner obstáculos a su predicación. Ahora, a pesar de todas sus precauciones, la estancia de Pablo en Tesalónica estuvo bastante accidentada, y ustedes pueden leer esto mismo en los primeros versos de Hechos capítulo 17. Y digo que estuvo bastante accidentada porque
tras haber predicado en la sinagoga de la ciudad durante casi un mes, anunciando a Jesucristo como Rey y Señor, ciertos judíos incrédulos y opositores de Pablo y del Evangelio comenzaron a fomentar disturbios contra ellos en medio de la ciudad. Comenzaron a alborotar a la ciudad en contra de los cristianos. Sin embargo, hermanos, a pesar de todos estos malintencionados intentos, nada impidió que el Evangelio llegara a los corazones de los habitantes de Tesalónica. Y nada impidió que fueran añadidos a la iglesia todos los que Dios había elegido para salvación. Y es más, a pesar de las persecuciones, las burlas, los costos que implicaban ser un discípulo de Jesús en medio de esa ciudad, a pesar de todas estas circunstancias adversas, los creyentes rápidamente comenzaron a dar testimonio público de su nueva vida espiritual y de su fe en Jesucristo. Y tan explosivo fue el despertar espiritual de aquellos cristianos que la influencia de la iglesia en Tesalónica se extendió en todas las direcciones. El testimonio de los hermanos recorrió las 4 carreteras romanas y se subió a cada uno de los barcos que estaban anclados en el puerto. De modo que todos los que estaban en Macedonia y en Acaya, en las ciudades de alrededor, podían ver cómo ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que, como podemos ver, la predicación del Evangelio en Tesalónica tuvo su comienzo en la sinagoga de la ciudad, pero rápidamente se extendió a todos los habitantes, formando por primera vez en aquel lugar una iglesia local. Y por lo demás, una iglesia fiel, una iglesia entusiasta y de buen testimonio, la cual Pablo se dedicó a cuidar, a dirigir, a instruir acerca de diversos temas doctrinales por un periodo de tiempo, hasta que la situación con los opositores se hizo cada vez más grave. Y de hecho, los mismos opositores levantaron rumores y levantaron disturbios por los cuales un creyente llamado Jasón fueron llevados ante las autoridades de la ciudad y posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza. Pero aún así, la situación seguía siendo tan compleja para el apóstol que los mismos hermanos de Tesalónica les animaron a dejar la ciudad rápidamente. Así fue como Pablo deja precipitadamente la ciudad y después de su paso por Tesalónica llega a la ciudad de Berea para predicar a Cristo. Y después de Berea sigue su camino hacia la ciudad de Atenas, donde también predicó a Cristo resucitado en este conocido discurso en el Areópago. Sin embargo, y a pesar de seguir sirviendo al Señor con fidelidad, el apóstol Pablo aún estaba profundamente preocupado por los nuevos convertidos que había dejado en Tesalónica. Y preocupado no solamente porque tuvo que salir de allí rápidamente de la ciudad, sino que también preocupado por las tribulaciones y la oposición que ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y de hecho, en la primera carta a los tesalonicenses, el mismo Pablo menciona que se había propuesto volver a la ciudad en 2 ocasiones, pero que Satanás lo había impedido, lo cual hizo crecer aún más su preocupación y su deseo por saber de sus hermanos. Y de hecho, por ello mismo, decidió finalmente enviar a Timoteo para saber cómo estaba la situación de la iglesia y a la vez, a través de Timoteo, intentar confortar y animar a los creyentes de Tesalónica. Al cabo de un tiempo, cuando Timoteo volvió con el informe de cómo estaban los tesalonicenses, Pablo, por una parte, fue grandemente aliviado porque las noticias que traía Timoteo de los hermanos de Tesalónica eran muy alentadoras. Él les dijo que los tesalonicenses, que habían recibido el Evangelio en medio de tribulaciones, seguían fieles y firmes al Señor a pesar de las circunstancias. Razones más que suficientes para que el corazón del apóstol se hinchara de gozo y de gratitud al Señor. Pero por otra parte, también el apóstol se llenó de preocupación
porque por el mismo informe de Timoteo supo que algunos adversarios estaban propagando malintencionados rumores acerca del carácter de Pablo y de su ministerio, y también sobre algunos asuntos de la segunda venida del Señor. Así que toda esta situación es la que en definitiva motivó a Pablo a tomar la pluma y con la ayuda de Silvano escribir y enviar su primera carta a los tesalonicenses. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la ocasión o de las circunstancias que motivaron la escritura de esta epístola, tenemos que decir que fue a raíz del informe que Timoteo entregó a Pablo sobre la iglesia en Tesalónica. Ahora bien, por supuesto, no podemos excluir de estas razones la preocupación, el gozo, el agradecimiento y el amor de Pablo por sus hermanos. Claramente, estos también son factores que motivaron a Pablo a escribir una carta. Pero cuando hablamos de la ocasión en sí, la respuesta es que el informe de Timoteo fue el que dio pie para que Pablo escribiera a la iglesia en Tesalónica. Ahora, ¿y qué cosas les escribió? ¿Qué fue lo que les dijo? O más importante aún, ¿por qué? ¿Con qué propósito les escribe? Veamos todo esto en el siguiente punto de nuestra introducción, que es el contenido y el propósito de la carta. En cuanto al contenido de la carta, rápidamente podemos ver que ésta sigue el patrón clásico de una epístola, es decir, comienza con un saludo bastante típico donde se identifica a Pablo, a Timoteo y a Silvano como los remitentes, y también se señala a la iglesia de Tesalónica como los destinatarios. Luego de esto sigue el cuerpo del mensaje y finaliza con una despedida, con un cierre de la carta. Ahora, en cuanto al cuerpo de la carta o al grueso del mensaje de Pablo, va a ser muy útil saber que este consta de 3 secciones principales y que a la vez estas 3 secciones incluyen una oración de Pablo por sus hermanos. La primera sección abarca los versículos 2 al 10 del capítulo 1 y es donde el apóstol principalmente anima a sus hermanos dando gracias a Dios por el buen testimonio de ellos y por su sincero y fiel compromiso con el Evangelio que habían recibido. La segunda sección se extiende desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 13, y consiste en una serie de recordatorios que buscan prevenir malos entendidos, falsas enseñanzas y también confirmar el amor de Pablo por ellos. Y la tercera sección se extiende desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 24, y trata principalmente de instrucciones en cuanto a la venida del Señor y exhortaciones sobre la vida de santidad. Y tal como ustedes pueden ver en pantalla, en cada una de estas secciones se incluye una oración de Pablo por sus hermanos, partiendo en el capítulo 1 con una oración de agradecimientos a Dios por el buen testimonio de ellos, y luego en el capítulo 3 ora a Dios pidiendo por la constancia de su crecimiento, y finaliza en el capítulo 5 con una oración de confianza por la obra de Dios en la vida de sus hermanos. Ahora, yendo un poco más a los detalles, en la primera sección del cuerpo de esta carta, como ya les mencionaba, Pablo comienza con una oración de agradecimientos a Dios y destaca en ella el buen testimonio que tenían sus hermanos en cuanto a la fe, en cuanto al amor y a la esperanza en el Señor Jesucristo. Y también destaca el hecho de que, a pesar de todas las tribulaciones que vivían por la causa de Cristo, la palabra del Señor corría por todos los lugares anunciando que su poder había logrado convertir a hombres idólatras en servidores de Dios, hombres idólatras en siervos de Jesucristo. Después de esta serie de elogios, Pablo continúa en la segunda sección de su carta recordándole a sus hermanos las circunstancias de su ministerio en Tesalónica.
Y después de explicar cómo fue que predicó el Evangelio en la ciudad, pasa a hablar de la amorosa acogida que recibió por parte de los tesalonicenses y también la recepción de ellos a la palabra de Dios, ante lo cual también Pablo aprovecha de recordarles que el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual y es prueba de su compromiso y de la aprobación de Dios. También el apóstol les recuerda que fue la persecución la que forzó a cortar su estancia en la ciudad y que en su ausencia crecieron sus preocupaciones acerca de la fidelidad de los tesalonicenses. Pero como ya sabemos, todo esto decrece después de que Timoteo informa a Pablo que todo va bien en Tesalónica y que los hermanos siguen siendo fieles y creciendo en el Señor. Finalmente, Pablo concluye esta sección con una oración pidiendo por ellos y pidiendo a Dios por el crecimiento espiritual y por la abundancia del amor entre unos y otros. En la tercera sección de la carta, Pablo comienza una serie de exhortaciones e instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Y junto con ello menciona 3 cosas al respecto. En primer lugar, evitar la inmoralidad sexual. En segundo lugar, amarse unos a otros. Y en tercer lugar, esforzarse a trabajar con sus propias manos, de manera honrada. A continuación pasa a un tema que estaba causando gran angustia entre los tesalonicenses y que tenía relación con la muerte de algunos miembros de la iglesia. Y en cuanto a este tema, el apóstol subraya que cuando el Señor vuelva, todos los muertos en Cristo van a resucitar. El Señor viene y los muertos en Cristo y los que hayan quedado se reunirán con Él en los cielos. Y por lo mismo les anima a estar tranquilos y a vivir vidas ejemplares esperando la manifestación del día del Señor. Después de hablar de la segunda venida de Cristo, continúa con una serie de breves exhortaciones y termina con otra oración, pero donde ahora el apóstol expresa toda su confianza en la obra que Dios está haciendo y que hará en la vida de sus hermanos. Luego de esta última sección, el apóstol cierra su carta con una petición de oración, con unos saludos finales y también encomendando a sus hermanos a la gracia del Señor. Así que eso es. Este es el muy breve resumen de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora vayamos a considerar otro aspecto que también es muy importante y que es el propósito de este mensaje, el propósito de todo este contenido. Ahora, antes de seguir me gustaría hacer una pequeña observación y es la siguiente. Nosotros ya hemos visto a grandes rasgos el contenido de la carta, pero esto puede resultar en solo información si no le agregamos el sabor característico que le da el propósito por el cual el autor envía este mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, estoy hablando de que es muy importante saber con qué propósito fue enviada esta carta, porque de no saber puede que terminemos leyendo este libro solo por información y no de acuerdo al propósito por el cual fueron escritas estas palabras. Así que ahora les animo a ver cómo este resumen que acabamos de hacer, cómo este resumen, toda esta información cambia cuando le añadimos el hecho que la intención y el propósito de este mensaje viene de un ferviente anhelo de promover el crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. Hermanos, el propósito de Pablo con este mensaje, la intención que le da dirección al mensaje, es el promover el crecimiento espiritual de la iglesia en Tesalónica. Pablo quiere promover el crecimiento espiritual de la iglesia y la fomenta a través del ánimo, a través de la prevención y a través de la instrucción amorosa. Nuevamente, el propósito de la carta
o lo que hace que este mensaje pase de ser información a formación, es que estas palabras fueron escritas para promover el crecimiento espiritual de la iglesia en Tesalónica. Y si seguimos la misma división del contenido de la carta, podemos ver que el medio que Pablo utiliza para promover la madurez en la vida espiritual de sus hermanos es a través del ánimo. Ese ánimo que les brinda con sus oraciones, con los elogios por el testimonio de ellos y con su gratitud a Dios por ellos. A través de la prevención, cuando Pablo les recuerda que algunas situaciones, si se malentienden, podrían detener su crecimiento espiritual. Y también fomenta este crecimiento en ellos a través de la instrucción, aquella instrucción amorosa que enseña, que exhorta, que corrige lo que es necesario para fomentar la madurez espiritual. Y de hecho, creo que una muy buena pregunta para ver este mismo propósito en la carta es la siguiente. Podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué quiere Pablo o qué quiere lograr Pablo con esta carta? ¿Qué quiere lograr Pablo con esta carta después de escuchar que sus hermanos están creciendo, que están dando frutos espirituales, pero que a la vez también tenían que ser instruidos en algunas cosas respecto a sus vidas y a la doctrina? ¿Con qué propósito Pablo escribiría esta carta después de saber todas estas cosas, luego del informe de Timoteo? Hermanos, yo creo que la respuesta es obvia. Pablo quiere fomentar, quiere seguir promoviendo ese crecimiento entre los creyentes. Quiere contribuir en lo que pueda a la madurez de los tesalonicenses, y por esa razón, a pesar de no estar con ellos, les anima a seguir creciendo, les previene de algunos errores y les instruye en cuanto les haga falta para que sigan siendo fieles al Señor, para que sigan creciendo espiritualmente y dando testimonio de ser una iglesia saludable, una iglesia madura, una iglesia sacrificada, una iglesia fiel a Cristo Jesús. Así que recordemos esto. El propósito del mensaje de esta carta es promover el crecimiento espiritual de la iglesia. Muy bien. Con esto ya hemos aprendido un poco más acerca de la ocasión de la carta. Ya hemos revisado rápidamente su contenido y su propósito. Ahora vayamos al último punto de nuestra introducción, que es el tema de la carta. El tema. Y siguiendo la misma línea de lo que ya hemos venido hablando, yo creo que el tema de esta carta es el crecimiento espiritual de una iglesia saludable. El tema que se trata en esta carta es el crecimiento espiritual de una iglesia saludable. Ahora, puede ser que esta propuesta que yo les estoy planteando genere cierto tipo de escepticismo en algunos de ustedes. Y genere este cierto escepticismo básicamente porque la palabra crecimiento espiritual técnicamente no aparece en la carta. No aparece la palabra crecimiento espiritual y tampoco Pablo dice literalmente: les he escrito para que ustedes crezcan espiritualmente. Eso no aparece. Y a eso se le suma también el hecho de que muchos escritores y estudiosos concluyen que es muy difícil identificar un solo tema que una todas las instrucciones de la epístola, porque los asuntos que evidentemente resalta Pablo en esta carta son la santidad, el amor, la fe, la esperanza, etc. Y por ello dicen algunos que es mejor hablar de todos ellos, la santidad, el amor, la fe, la esperanza, de todos ellos, como los temas de la carta. Déjenme decirles que yo estoy de acuerdo con estas opiniones. Yo estoy bien con ellos. Sin embargo, no creo que sea un error o que nos equivoquemos al pensar que la gran idea implícita que permea cada una de las secciones de esta carta, así como los subtemas de la misma, sea el crecimiento espiritual de una iglesia saludable. No creo que es un error pensar que esta idea
sea el gran tema que se desarrolla. Y tengo al menos 3 razones para pensar y decir esto. Y la primera razón tiene que ver con el propósito de la carta. Como sabemos, Pablo había escuchado en el reporte de Timoteo que los creyentes en Tesalónica estaban siendo fieles al Señor a pesar de las circunstancias y que servían al Dios vivo y no a los ídolos, y por ello daban buen testimonio en las ciudades de alrededor, como las que estaban en Macedonia y en Acaya. En otras palabras, Pablo recibió el testimonio de que esta iglesia local estaba creciendo en su madurez cristiana. Los hermanos estaban creciendo espiritualmente a pesar de las circunstancias. Y reconociendo esto mismo, Pablo les escribe para que sigan así. Les anima a seguir creciendo y de hecho participa con ellos promoviendo su madurez espiritual. Así que el propósito de esta carta apunta a este mismo tema, al crecimiento espiritual de la iglesia. La segunda razón tiene que ver con las enseñanzas de Pablo hacia la iglesia. Recordemos que el apóstol estaba preocupado por sus hermanos, temía que su rápida salida de la ciudad por causa de los opositores haya debilitado la fe de la iglesia. Temía esto. Pero como anunció Timoteo en su reporte, sucedió todo lo contrario. La fe de los tesalonicenses no había decaído. Ellos estaban firmes en el Señor, eran fieles en la fe. Sin embargo, Pablo identificó que aún necesitaban algunas instrucciones doctrinales para que ese crecimiento que ya tenían no se detuviera. Y por ello, incluyó en su carta algunas lecciones doctrinales y exhortaciones que precisamente necesitaban recordar los tesalonicenses en sus vidas a fin de seguir madurando. Así que nuevamente las enseñanzas de Pablo apuntan a este mismo tema, el crecimiento espiritual de la iglesia. Él les instruye en lo que les hace falta para que sigan creciendo. Y finalmente, la tercera razón que me lleva a pensar que el tema de la carta tiene relación con el crecimiento espiritual tiene que ver con las oraciones de Pablo. Miren, vayamos un momento a nuestras Biblias y solamente leamos estas 3 oraciones. Primera oración, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera oración, una oración de gratitud. Segunda oración, capítulo 3, versículo 11 al 13, dice: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es la segunda oración, una oración que incluye peticiones, que el Señor, dice el verso 12, que el Señor os haga crecer y abundar. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos sean afirmados, irreprensibles en santidad hasta la venida de Cristo. Y la tercera oración, capítulo 5, versículos 23 y 24, dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es la tercera oración, una oración de confianza. Pablo está completamente convencido y confiado de que Dios está obrando en la vida de sus hermanos y seguirá obrando porque Él es fiel y también Él terminará la obra que ha comenzado en sus vidas. Ahora, hermanos, recordemos que Pablo en esta carta no está escribiendo un diario de vida. Pablo no está escribiendo para sí, tampoco está describiendo a una iglesia como los científicos de hoy en día describen las características de una nueva cepa del coronavirus. Nada de eso.
el apóstol más bien le está enviando un mensaje a estas personas, quienes a su vez eran sus amados hermanos a quien él extrañaba, y asimismo los tesalonicenses a Pablo. Y por tanto, era seguro que ellos, los destinatarios, iban a leer sus palabras y a poner atención a cada uno de sus dichos. Y cuando recordamos esto, entonces se hace obvio que el hecho de incluir en su carta las razones y los motivos de sus oraciones a Dios por ellos, evidentemente tenían el propósito de motivar aún más a los tesalonicenses a seguir fieles al Señor, creciendo en su andar cristiano. Y hermanos, todos nosotros hemos experimentado esta misma clase de ánimos cuando sabemos que nuestros hermanos y nuestros pastores están orando por nosotros. Y sabemos también que decir, estoy orando por ti y doy gracias por tu fidelidad, no es sola información. La intención de ese mensaje, de estas palabras, es animar al crecimiento, animar al amor, animarnos mutuamente a mirar a Cristo, a crecer de acuerdo a su imagen. Y eso es lo mismo que vemos en estas oraciones que hemos leído de Pablo. Y de hecho, si se dan cuenta, tanto la oración de gratitud del capítulo 1 y las peticiones del capítulo 3 y la confianza en la obra de Dios del capítulo 5 tienen como factor común un llamado a no detenerse, a no dejar de imitar a Cristo, a no dejar de crecer en santidad, en amor, en fidelidad, a no dejar de crecer espiritualmente. En otras palabras, Pablo les dice, hermanos, así como han sido fieles en el pasado, también en el presente el Señor les haga crecer y abundar, sabiendo que Él mismo completará la obra en ustedes. El mismo Señor completará la obra en ustedes. ¿Y cuál es esa obra? El ser conformados cada día a la imagen de Cristo, que en otras palabras es el crecimiento espiritual. Así que ahí está el tema de esta carta. Ya para ir finalizando, quiero mencionar que todo esto que estamos hablando, todo lo que hablaremos en las semanas sucesivas, debe de ser muy significante para nuestras vidas. Porque, como ustedes recordarán, nuestro objetivo este año es precisamente el crecimiento espiritual. Nos hemos propuesto este año como iglesia a crecer en la madurez que es en Cristo Jesús. Y de hecho, cada una de las actividades de la iglesia y de los mensajes van a estar apuntando hacia lo mismo, a la madurez, al crecimiento espiritual, que es ser conformados cada día más a la imagen de Jesucristo. Y como ese es nuestro deseo, ¿qué mejor escenario que este al cual el Señor nos trajo? Que es poder estudiar una carta cuyo tema se puede resumir en el crecimiento espiritual de una iglesia saludable. Hermanos, yo realmente espero que los temas que vienen a continuación, las lecciones que aprenderemos de esta carta, las podamos asimilar para bien de nuestro crecimiento. Yo por mi parte voy a prepararme, voy a esforzarme cada semana para que sea la palabra de Dios, lo que aprendamos de la palabra de Dios y de Jesucristo, lo que nos transforme y nos haga crecer. Ahora, en conexión a esto mismo, voy a aprovechar de mencionar que durante las próximas 7 semanas, nuestra metodología de estudio consistirá en responder una serie de 4 preguntas. A lo largo de esta serie vamos a responder 4 preguntas que nos van a ayudar a ver cómo es que el tema de esta primera carta a los tesalonicenses se puede aplicar a nuestras vidas. Y las 4 preguntas son las siguientes. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los frutos distintivos de una iglesia saludable? Pensando en el ejemplo de los tesalonicenses, que daban testimonio de crecimiento, de ser una iglesia saludable espiritualmente. Bueno, ¿cuáles son los frutos distintivos de esa iglesia? ¿Cómo podemos aplicar esos frutos a nuestras vidas? La segunda pregunta es,
¿Cuáles son los requerimientos de los líderes para participar y promover el crecimiento espiritual de la iglesia? Ahora pensando en Pablo, en Timoteo, en Silas y todos los líderes de la iglesia que participaron en Tesalónica, pensando en ellos, ¿qué requerimientos debemos tener los líderes para poder participar y promover el crecimiento espiritual dentro de nuestra iglesia? Esa es la pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las responsabilidades de la iglesia que quiere crecer espiritualmente? No solamente el liderazgo tiene que entender bien cuál es su rol, cuál es su función, sino que también la iglesia, nosotros tenemos que entender que tenemos responsabilidades. Como hemos aprendido antes, el crecimiento espiritual depende de Dios, por supuesto, pero también nosotros somos responsables. Ahora, ¿cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son las exhortaciones e instrucciones que debemos escuchar? Eso lo vamos a ver con la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta es, ¿cuáles son las garantías del crecimiento espiritual de una iglesia? Ya sabemos que si no hay vida espiritual, no hay crecimiento. Si no está Dios obrando en nuestras vidas, entonces no hay crecimiento. Ahora, ¿cuáles son las garantías de que realmente vamos a crecer espiritualmente? ¿Hay garantías? ¿O puede ser que un creyente no crezca nunca? ¿O puede ser que una iglesia saludable no crezca nunca? Todo esto y muchas cosas más, hermanos, las vamos a ver y hablar las próximas semanas. Así que les invito a estudiar juntos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, siguiendo esta serie de estudios que he titulado El crecimiento espiritual de una iglesia saludable. Y por último, el llamado final es este: sigamos aprendiendo, sigamos creciendo en nuestra semejanza al Señor, sabiendo lo siguiente: porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará.